Y al terminar el tema, sería bueno, ¿no? De repente alguien si tiene la respuesta, cuál es el peligro, ¿no? Me parece un título también muy bueno. Bueno, yo le puse el título La elección produce humildad, ¿no? Así que también es bueno ver los peligros, pero también hay que ver lo que produce, ¿no? Entonces le dividí en tres partes para que sea más entendible, más digerible. La primera parte voy a hacer una introducción con una historia, el trasfondo de ese pasaje de la Biblia, de Romanos 11, capítulo 17 al 22. Luego vamos a leer el pasaje y luego de eso vamos a tener tres enseñanzas, así le he bosquejado, ¿no? En tres enseñanzas y su conclusión, ¿no? Entonces quisiera que me acompañen. Bueno, vamos a comenzar entonces con la primera parte. Yo quiero que ustedes recreen en su mente una escena de Los Miserables de Víctor Hugo, de esa obra muy bonita, seguro la mayoría lo conoce. Es la historia de un hombre llamado Jean Valjean, que fue endurecido en la prisión. 19 años de prisión. A este hombre le habían enseñado a que solamente a desconfiar de toda amabilidad que se le presentaba. El mundo para él era un lugar hostil, ¿no? Donde el fuerte sobrevive y el débil desaparece. Entonces, cuando un obispo lo recibe en su casa, le da pan caliente, una cama limpia, Jean Valjean no ve bondad en eso, sino que ve una oportunidad. Entonces, esa noche, Jean Valjean, ¿qué hace? Roba la casa del obispo, roba la plata del obispo y huye. Pero ¿qué pasa? Que a la mañana siguiente lo trae de vuelta escoltado por la policía. El veredicto parece ya escrito, ¿no? Regresaría a la cárcel y esta vez sería para siempre. Los gendarmes miran al obispo esperando la acusación y entonces ocurre algo impensable. El obispo, en lugar de acusarlo del robo, sonríe. Dice que él mismo le regaló la plata y como si eso no bastara, se acerca a Valjean y le dice, te entrego también 2 candelabros. ¿Por qué? Porque se te había olvidado esto. Jean Valjean no puede entender este acontecimiento, no sabe qué hacer con una misericordia tan absurda, ya que no recibe castigo, sino recibe gracia. No es humillado, sino es liberado. Y algo se quiebra dentro de él. No sale de esa casa pensando, me salí con la mía, sino me fue dada una vida que no merecía. Entonces, queridos amigos, cuando alguien recibe gracia verdadera, no se vuelve soberbio, sino al contrario, se vuelve nuevo. La misericordia no produce orgullo, sino produce una transformación en la vida de esa persona. Nadie sale de un acto de esa magnitud, por ejemplo, como de Jean Valjean, creyéndose superior, para nada. Sale más bien sabiendo que vive por una bondad ajena. Entonces, esto es lo que exactamente Pablo quiere que la iglesia en Romanos 11 entienda, que no estamos aquí porque seamos mejores, estamos aquí porque Dios en Cristo nos trató mejor de lo que merecíamos. Entonces, somos ramas silvestres, injertadas por pura gracia, es lo que nos dice ahí. La elección bíblica, entonces, no produce soberbia, sino produce humildad. En pocas palabras, el trasfondo. Pablo ya había explicado la elección en Romanos 8 y 9 como una obra soberana de la gracia de Dios. Es decir, nadie se salva porque lo merezca, sino porque Dios tuvo misericordia. Pero en Romanos 11 hace algo distinto. Ya no vuelve a definir la doctrina de manera teológica, sino que corrige el corazón de quienes ya lo conocen. Es como si dijera, ahora que sabes que todo es por gracia, mira cómo debes vivir. Entonces la elección, en el sentido pastoral, no existe para que el creyente se sienta superior a los demás, sino para que recuerde constantemente que está aquí sin haber tenido derecho a estarlo. No fue elegido porque era mejor, porque era más sensible, más espiritual, más digno, sino que fue alcanzado cuando no pertenecía.
Yo era rama silvestre y Dios me injertó. Entonces, por esto que la elección no responde a la pregunta orgullosa de ¿por qué yo y no ellos? Sino a una confesión humilde, si estoy aquí es por pura misericordia. Entonces, la doctrina de Romanos 8 nos da seguridad, pero Romanos 11 nos quita esa jactancia. Entonces, la misma gracia, en otras palabras, la misma gracia que nos sostiene, también nos desarma. El creyente que entiende la elección bíblica no mira a otro desde arriba, como repito, sino que ve a Cristo desde abajo y dice, si no fuera por tu gracia, si no fuera por tu misericordia, yo no estaría acá para nada. Entonces Pablo quiere que la iglesia entienda esto. Estar en el árbol no es un trofeo, es un milagro. No estamos de pie porque seamos fuertes, sino porque una raíz nos sostiene. No vivimos de nuestra fe como si fuera un mérito, sino de la bondad de Dios que nos mantiene. Entonces vamos a leer el pasaje de Romanos capítulo 11, versículo 17 al 22. Ya con esto en mente creo que será fácil de entender este pasaje. Voy a leerles para ustedes. Del 17 al 22 dice, esta es la versión NBI. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas, cuando dice algunas de las ramas fueron desgajadas, se está refiriendo al pueblo judío de Israel. Ha sido injertado en lugar de ellos, les está diciendo los gentiles, y ha sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, o sea, no te jactes de que los judíos hayan sido quitados de ahí para que tú seas injertado. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Verso 19, pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Verso 20, bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas si no teme, porque si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Entonces vamos a las tres enseñanzas que he bosquejado de ese pasaje de Romanos 11. La primera enseñanza es que la iglesia no reemplaza con superioridad, sino que participa por gracia. A ver, la iglesia me estoy refiriendo ahí al pueblo de o a los gentiles, perdón, los gentiles en general, ¿no? Entonces, de ahí viene pues la iglesia de Jesucristo. Entonces, esta iglesia no reemplaza con superioridad a los judíos, entonces fueron desgajados, entonces ahora nosotros somos, no. Porque el texto dice, pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre, miren, nos compara un olivo silvestre. A ver, un poco para que se entienda esto. Eh, por ejemplo, en un árbol, cuando tú quieres hacer un injerto, cualquier tipo de planta, en este caso no un olivo, tú quieres hacer un injerto es siempre para mejorar la planta. Por ejemplo, aquí en Perú me acuerdo que había la naranja, antes de la naranja guando, había una naranja que tenía un montón de pepas. Entonces, para mejorar esa planta, se hizo, se hizo ciertas maniobras genéticas y bueno, se produjo la naranja guando, ¿no? Que ya es sin pepa. O sea, es más bonita, más grande, más jugosa, más dulce y a la vez también sin pepas. Entonces, nunca en la vida alguien que va a hacer un mejoramiento de algo, lo va a hacer con algo de menor calidad o con algo silvestre. Siempre tienes que hacer con algo de mayor calidad. Pero en este caso vemos que es injertado en un olivo una rama silvestre. Imagínense, o sea, ¿para qué? Es algo que no va a contribuir a esa planta, más bien va a degradar a esa planta.
Entonces eso es lo que les dice Pablo. Tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas. No te jactes contra la rama, pues que se va a jactar, porque la rama silvestre o el olivo silvestre no puede decir, yo estoy acá para mejorar esta planta. No, más bien estás perjudicando. Entonces no te jactes por eso. Así que Pablo no dice, tú eres mejor que ellas. Dice, tú eres silvestre. La identidad del gentil no es que es un nuevo dueño del árbol, sino que es un invitado inesperado. Hay un verbo griego ahí que es enekentristis, o sea, fuiste injertado, es un verbo pasivo. No es activo, no es que tú te has injertado, sino que fuiste injertado por otro. Entonces el Evangelio se centra no en linaje, no de dónde vienes, no por mérito, no por capacidad espiritual, porque dice que es olivo silvestre, sino que entras a esa planta porque Dios en Cristo toma lo que era suyo por naturaleza y lo une a su vida. En otras palabras, no estás aquí porque eres mejor, sino porque Cristo fue bueno contigo. Entonces, la elección bíblica no se trata de que Dios prefirió a alguien porque valía más, sino que Dios nos tomó cuando no pertenecíamos. Si ustedes ven en el Antiguo Testamento hay una figura muy bonita donde le dice Dios a Israel, no te escogí porque eras mayor que las demás naciones, no te escogí porque eras mejor, eras de lo último, sino que lo escogió porque así tenía su carácter compasivo de Dios. Fue por él mismo, por su sentir de Dios que lo hizo. Igualmente, entonces, con los gentiles, no es porque los gentiles sean mejores que Israel, sino igualmente por un sentir o una elección compasiva, relacional de Dios. Bueno, esta es la primera enseñanza. La segunda enseñanza que veo en este pasaje es que la vida espiritual no nace del injertado, sino de la raíz. Repito, la vida espiritual no nace del injertado, sino de la raíz. El texto, el verso 18 dice, tú no sustentas a la raíz, sino la raíz a ti. Es obvio, imagínense, yo hago un injerto de una rama, no quiere decir que esa rama está sustentando a la planta. No, es al contrario, la planta sustenta esa rama. Entonces Pablo aquí está redefiniendo la relación entre el creyente y la obra de Dios. El injertado, o sea, la rama, no es la que genera la savia, sino que la recibe, se alimenta de ella. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que toda su vida depende de algo anterior a él. La raíz, pues, alude a las promesas hechas a los patriarcas, dice el verso 16, y en última instancia la fidelidad de Dios que culmina en Jesucristo. El creyente vive porque participa de una vida que no originó. La salvación no es una autoconstrucción espiritual. Yo sostengo mi relación con Dios, no es así, sino que yo soy sostenido por lo que Dios hizo antes que yo existiera. En otras palabras, no estamos de pie porque seamos fuertes, estamos de pie porque hay una raíz, hay una planta que nos sostiene, y esa es la gracia de Dios en Cristo. Hay una figura muy bonita en el Nuevo Testamento de Pablo que dice, porque lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, ¿no? Así que en esa figura yo no creo que Pablo nos opone su iglesia, la iglesia de Cristo, como lo mejor, ¿no? Sino al contrario, ¿no? Nos hace pisar tierra y nos dice, mira de dónde te ha sacado, ¿no? El Señor. Entonces, tú estás sostenido enteramente por gracia de Dios. Bien, la tercera enseñanza de este pasaje es que el lugar en el árbol no autoriza orgullo, sino una dependencia. Es decir, no hay una autonomía, sino una dependencia completa en el Señor. La oración que Jesucristo nos enseñó, les enseñó a sus discípulos, dice, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Eso es una entera dependencia. No es hágase la voluntad en el cielo que la mía lo hago en la tierra. Entonces, aquí en esta tercera enseñanza, ¿qué orgullo va a haber si somos dependientes?
Es como los hijos que dependen por completo de los padres, qué orgullo ellos van a tener de que siendo pequeños puedan decir ellos que son los que se sustentan a sí mismos, imposible, ¿no? El verso 20 al 22 dice, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie, no te ensoberbezcas sino teme, mira la bondad de Dios y la severidad de Dios. Aquí Pablo no está suavizando la advertencia, sino que el mismo Dios que juzga la incredulidad es el mismo que sostiene al creyente. La fe no es un trofeo o una medalla, sino es una postura de dependencia. Eso no debemos olvidar. Siempre totalmente dependientes de Dios. El verbo griego ésticas indica pues que es una posición recibida, no es algo que tú has conquistado, sino es algo que se te ha dado sin hacer algo. Entonces estás en pie por fe, no por una superioridad moral o espiritual. Aquí la elección se vuelve totalmente absoluta. No te produce arrogancia ni ningún temblor humilde, digamos así, sino que el creyente verdadero no dice, yo no caeré como ellos. O sea, yo ahora no voy a caer como los judíos o tales pecadores. No dice así, sino dice, si permanezco es porque Dios es bueno conmigo. ¿Sí? Entonces no está mirando a los demás, mira, yo no he caído como ellos, o yo voy a hacer la promesa que yo no voy a ser como ellos, sino más bien está viendo cuánta bondad tiene Dios para conmigo si permanezco. Entonces en el Evangelio la seguridad no está en nosotros, sino está en la bondad perseverante de Dios. Si un cristiano persevera no es porque él lo haya decidido de esa manera, sino que es la bondad de Dios. Y esa bondad se manifestó obviamente de forma suprema en la cruz, donde Cristo cargó no solamente nuestros pecados, nuestros dolores, sino también nuestras enfermedades, dice Isaías 53:10. Entonces, en conclusión, hubo un gran predicador del siglo XIX llamado Charles Spurgeon, fue un predicador inglés, y tuvo un sermón en el año 1855 llamado La Elección, y él dice algo que me pareció muy genial incluirlo aquí. Voy a citarlo. Dijo, estoy seguro de que me escogió antes de que yo naciera, porque de otro modo jamás me habría escogido después, y tuvo que elegirme por razones que desconozco, pues nunca pude hallar en mí mismo ninguna razón por la cual él debiera mirarme con un amor especial. En otras palabras, imagínense, nosotros tenemos amigos, algunos tienen hijos, familiares, conocidos. Si tú sabes hasta lo último, lo peor que es esa persona, yo creo que ninguno de nosotros lo elegiría, ¿no? Sin embargo, Dios conociendo eso, lo más íntimo que ni siquiera nuestra familia lo sabe, ni nuestros amigos, cuán malos somos, dice que Dios nos escogió. Razones tendrá Él, no lo sabemos. Lo único que sabemos es que es por su bondad. Entonces, queridos amigos, Romanos 11 no nos deja algún pequeño espacio para la soberbia, para nada. Más bien nos dice que estamos en el árbol, en esa planta, porque por la bondad de Dios, no porque fuimos mejores. Dice que fuimos alcanzados más bien, ¿no? Por eso me gustó la canción que le pedí a Monique, fuimos alcanzados, ¿no? Es el tema de ahí, ¿no? Fuimos alcanzados, no es que nosotros alcanzamos a Dios, sino que fuimos alcanzados por Él. Entonces no vivimos porque tengamos savia propia, resumiendo las enseñanzas, no vivimos porque tengamos savia propia, sino porque una raíz nos sostiene. Número 2, no estamos de pie por fuerza espiritual, sino por fe en la bondad de Dios.
Y no es que estamos en el árbol porque fuimos mejores, sino porque fuimos alcanzados. Esas son las tres enseñanzas que están ahí. Entonces somos ramas silvestres, injertadas de pura gracia. Todo lo que somos en Cristo es un regalo que no merecíamos para nada. Por eso la elección no nos levanta sobre otros, no nos hace creernos mejor, sino que nos arrodilla ante la misericordia de Dios. No nos convierte en jueces de los demás, sino en agradecidos. Entonces, si hoy estamos en ese árbol, no es para jactarnos, sino para adorar a Dios en todo. No es para mirar a los otros desde arriba, sino para mirar a Cristo y decir, si estoy aquí, es porque Él fue bueno conmigo. Entonces, yo me acuerdo la última fiesta que me invitaron, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado, pero en la fiesta, digamos que hay tres tipos de invitados. Y con esto cierro. Hay un invitado que es el que dice, bueno, es mi familiar, ¿qué va a decir? Tengo que invitarlo de todas maneras a mi fiesta. Tú no quieres invitarlo, pero forzadamente tienes que invitarlo, ¿no? Bueno, dice, ya tiene que estar ahí obligatoriamente, aunque de mi voluntad, yo por mí no quiero que esté ahí. Pero bueno, el otro tipo de invitado es el que es por ayuda, ¿no? Dice, ¿y quién me va a ayudar a decorar? ¿Y quién me va a ayudar a cocinar? ¿Y quién me va a ayudar a ordenar? Ah, entonces voy a invitar a tal amigo o tal familiar para que me ayude en eso. Entonces tú es un invitado, ¿no? Es un invitado colaborador. Segundo, segundo. Y hay un tercer tipo de invitado que es el invitado especial, que es el que tú más quieres que esté en tu fiesta, que es el invitado predilecto. Entonces, cuando yo leía estos pasajes, digo, ¿qué tipo de invitados somos ante la fiesta del Señor? ¿Somos el que, bueno, ya no importa? ¿Somos el que necesita una ayuda, por eso estamos ahí? ¿O somos los invitados predilectos? Según la elección que nos ha mostrado Romanos 8, Romanos 9, dice que somos los invitados predilectos. Y justamente porque somos esos invitados predilectos, se escribió Romanos 11. No te ensoberbezcas, no te llenas de orgullo por eso, sino más bien mantente de humildad. ¿Por qué? Porque ese tipo de invitado especial tú eres, no porque tú eres bueno, sino porque el Rey de Reyes y Señor de Señores ha sido bueno contigo. Entonces, muchas gracias por su atención a cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga. Gracias, gracias, Ronald. Realmente este texto de Romanos, este capítulo tiene muchísimas enseñanzas. Tengo varias preguntas, pero luego seguimos con el coloquio para poder aclarar tal vez algunos aportes que quieran tener, ¿no? Vamos a hacer una dinámica cortita. A ver, ahí donde están sentaditos, lástima que no veo a nadie, solamente la hermana Florencia, a Rona y a Vaz nomás, de ahí no vemos a nadie. No sé si sea incómodo que puedan prender sus cámaras, hermanos. Pero vamos a hacer una dinámica chiquita. Vamos a levantar los brazos hacia arriba. Por favor, hágame caso. Por lo menos los que miro. Luego vamos a estirarlos hasta alcanzar al cielo, por favor. Hay que estirarlos. Luego vamos a ponerlo a los lados, los dos brazos a los lados. Vamos a respirar 3 veces y a expirar el aire, botar, obviamente, exhalar el aire 3 veces. A ver, primero, va 1, 2, botamos. Ahora 3. Ok, yo voy a decir, no me sostengo por mis obras. Yo voy a decir eso, no me sostengo por mis obras. Y ustedes van a responder, sino por su gracia, ¿ya? Sino por su gracia. Pero pueden prender su micrófono. Voy a decir, no me sostengo por mis obras.
ustedes contestan, sino por su gracia. A ver, no me sostengo por mis obras. Sino por su sino gracia. por su gracia. Nuevamente, no me sostengo por mis obras. Sino por sus obras. No me su sostengo gracia. por mis obras. Sino por su gracia. Ok, hermanos, que quede claro ese mensajito. La vida no nos sostiene, o sea, nosotros no nos autosostenemos, sino solo la gracia del Señor nos tiene aquí ahora sentados con vida. Muy bien. ¿Tienen algo que aportar, tal vez, los estudiosos de las escrituras, de los originales? ¿Algún comentario, alguna enseñanza, alguna experiencia de un injerto que han tenido, tal vez los que manejan cultivos? Me gustaría escucharlos, hermanos. Somos una familia en Cristo. ¿Alguien quiere decir algo? Bueno, en mi parte, o sea, no vivo en el campo, pero solo mencionaré que el mensaje de mañana me pareció genial, bonito, y también nos ayuda a poder siempre dependencia de Dios, digamos, del Padre o de Jesucristo. Agradecer por eso, por este mensaje de la mañana. Y por otro lado, también un poquito, metiéndonos un poquito como ha ido a esta parte del estudio que hemos recibido también un poco, que Dios va a ser siempre amor, es amor y siempre, no varía con una, de alguna manera por decir, con una, como un poquito, si ustedes, si nosotros no acatamos, digamos, no sé, pues en cuanto a la, en forma como a la manera como creer, de que él no es como nosotros se enoja y a ustedes dejarán de ser, por decir, dejarán de ser parte de mi pueblo, sino que entiendo por ese lado de que Dios es amor y siempre. Y creo que eso también nos motiva, nos anima a que no seamos personas miedosas y no seamos personas con temor a que si nos equivocamos o si nos tomamos, no sé, pues decimos cosas, de repente, no sé, cualquiera que sea, entonces como que generamos miedo, porque yo le digo un poquito, yo por años estuve en la denominación, entonces, por ese lado de que como que si uno no estaba acorde a lo que Dios quería para el ser humano, como que nunca va a poder, digamos, alcanzar a lo que Dios, los planes o propósitos de Dios. Pero al día de hoy, como lo veo así, Dios es amor y siempre. Siempre, aunque la persona ahora, hoy puede estar en una condición de no creer, no aceptar o en condición de perdido, pero ya mañana, pasado, no sabemos el tiempo, pero va a recibir esa gracia, bendita gracia. Y creo que Dios es maravilloso, maravilloso y su amor es eterno, incondicional. Y estos mensajes a mí de verdad que me animan, me fortalecen, me alegran. Eso, mi hermano querido Ronald. Gracias. Ujú. Está Mónica, apagado tu micrófono. Gracias, estamos, hermana Florencia. de nuevo te muteaste, Mónica. Moni, Y ahora disculpa, sí. sí, Moni, tuve muchos problemas para ingresar, Basti me Hermana, estaba usted era tratando la de que estaba en la ayudar, lucha. sí, pero entonces tampoco pude Era escuchar el una de las que tema, estaba en la- así que no es que no te quiera apoyar ni participar, pero tampoco sé la pregunta ni el contexto, así que lo siento. Hermana, mientras conversamos puede ir leyendo allí en Romanos 11.
del 17 al 22. Eso es lo que hemos un poquito conversado aquí. Bueno, ¿alguien tiene que comentar gracias. más respecto a eso? ¿Alguien tiene alguna experiencia de algún injerto? Claro que Jesucristo tocaba estos justamente temas agrícolas porque era lo que ellos vivían, ¿no? Las actividades económicas que ellos realizaban. Qué interesante, pero Bueno, de repente, para los que no escucharon el tema, yo te pasé un artículo y les puedes pasar para que lo lean, ¿no? Igual a Ronald ver, queda grabado, está grabado para todos. Ahí después Mónica te puede compartir el link donde será subido. sí, Igual yo quisiera dar un aporte con respecto a este tema, que de repente como que las bases, yo siempre insisto, como que no son como tan claras, o preasumimos un poco que estos temas son como, ya leemos la Biblia y como ahí está escrito, ya nos quedamos con eso. Por ejemplo, ¿por qué es importante entender de que el árbol es Israel? Eso le da, no sé, como fuerza a Israel, de hecho. Eh, es como nosotros fuimos, ¿no? Los primeros y el resto son simplemente injertos. Lo que está haciendo Pablo acá es poner a Dios de forma universal y lo está haciendo a través de una verdad filosófica. No es una verdad, bueno, él está inspirado, ¿no? Hablando de todos estos temas, pero no es como que Dios vino y se lo reveló, excepto por lo mismo que él dice. O sea, Jesucristo vino, yo tuve un momento con Jesús y él me mostró cómo era realmente el tema. Y acá lo que está haciendo Pablo es universalizar a Dios, que es algo totalmente ajeno al mundo antiguo. Por ejemplo, Ra es el dios principal de los egipcios. Yahvé es el dios principal de los judíos. Enlil es el dios principal por años de Mesopotamia, que después cambia a Marduk. Entonces, acá lo que está haciendo Pablo es que en realidad está diciendo Dios o la revelación de Dios. Si nosotros como seres humanos eh, hemos tenido realmente revelación de Dios a través del pueblo judío, ese Dios es universal, no es simplemente de los judíos. Y él va a intentar, a través de mecanismos filosóficos, como digo, cuando hablo de mecanismos filosóficos no piensen en otra cosa más allá de pensar, porque filosofía significa eso, pensar. A ver, pensemos. Y lo que está haciendo Pablo es literalmente eso, es decir, esta revelación de Dios vino al mundo a través de los judíos. Y a través de los judíos se repartió al mundo. Temas, por ejemplo, la santificación de Dios. Temas como, por ejemplo, la gracia divina. Esos son temas que vienen desde el mundo judío. Desde otra filosofía no tenemos ese concepto. Desde otras maneras de pensar, en otras palabras, no tenemos esas ideas. Por eso, el resto del mundo se arrima a este pensamiento judío y logramos entender que ellos son la raíz y el árbol, y el resto somos injertados. Eh, para aprender, por así decirlo, ¿se acuerdan la semana pasada que él explicaba que la verdad se tiene que confirmar en la realidad? Bueno, la verdad de Dios no se puede conformar, no se puede confirmar en la realidad de lo existente. Yo no les puedo decir Dios existe tal cual como un árbol. ¿Por qué? Porque la verdad de Dios fue por revelación a través de seres humanos. Y esos seres humanos finalmente nos han revelado a Dios. Pero no es algo que nosotros podamos ir a México y decir, ahí está la verdad de Dios y aquí vive. No lo podemos confirmar en la existencia material, sino en la revelación, y esto es por fe. Entonces, Pablo lo que aquí y lo que intenta
teorizar filosóficamente él, es decir, cómo Dios ahora es un Dios universal y cómo el gentil a través de la fe puede ser parte de su reino. Pero esto es una teoría filosófica, como digo, es una teoría que el ser humano se tiene que convencer, y el que no se convence, simplemente lo que dice la Biblia es que no tuvo fe. Y hay muchos personajes, tanto en Hechos que ustedes pueden leer, que no creyeron el argumento cristiano. Muchos no creyeron en Jesús cuando Él vino, de que Él era Dios en la tierra. Entonces, básicamente, los que sí creemos que esto fue revelado, y así es la revelación de Dios, Pablo está diciendo simplemente, ok, pero somos simples seres humanos, somos injertados, y eso nos debería hacer, como dijo aquí Ronald, nos debería hacer humildes, ¿no? No somos nada más que simples seres humanos que hemos recibido revelación de Dios, y eso no nos pone por encima de nadie. No así como los judíos, que creen que por ser raíz y árbol son como los dueños de la salvación prácticamente. Así que eso como que quería dejarlo un poquito claro. Gracias, Vas, por ampliar. Mira, acá hay una parte en Romanos 11, luego continuamos con la hermanita Tamara, que dice en Romanos 11:25, ¿por qué no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos? Los judíos eran bravos, o sea, ya Dios como que les estaba dando esos mensajes bastante fuertes, ¿no? De, de esa debilidad con la cual ellos habían nacido, ¿no? Pero qué bonito porque este mensaje va para nosotros también hoy en día, ¿no? Para no envanecernos creyendo que somos salvos por méritos propios. Ese es algo que mucha gente de mi entorno que son de la iglesia no entienden bien, porque siempre piensan de que al recibir la gracia no necesitas tener resultados en tu vida, que tu fe debe ser vacía, ¿no? Y justo ayer un poquito estábamos intercambiando ideas de ese tema con unas amistades y les decía, pero no, o sea, si tú recibes la gracia, obviamente que si eres una persona sincera en tu corazón van a ser ese amor por el Señor y también en cambio de actitud con ciertos temas que tal vez no sean positivos para tu vida, ¿no? Eh, yo pienso que la gracia del Señor, cuando es verdadera, sí produce cambios, la fe produce cambios, efectivamente, ¿no? No puede ser una fe vacía, como decía la otra vez Ronald, ¿no? Hermana Tamara, por favor, usted tiene la palabra, es libre. Hola, en realidad soy la Eli. Es que tuve que entrar por la cuenta de mi hija. Y hermana Eli, diga. Sí, no, ya, ahora me conecté un poquito y sobre los injertos, te cuento de los árboles injertados que tengo. Ah, Eh, hermana, cuente. general- sí, generalmente son cítricos y tú ves unos 10, 15 centímetros del tronco y ahí está el injerto. Entonces, sobre el injerto aparece el nuevo árbol, por ejemplo, tengo de kumquat, de naranjos, de limones, ¿ya? Y una forma de darte cuenta que en realidad dependen del tronco raíz es que por el lado empiezan a aparecer unos chupones. Por debajo de la unión empiezan a aparecer algo que se llama chupones, que se van cortando porque le quitan fuerza al crecimiento del nuevo árbol. Pero por eso tú te das cuenta que está vivo, porque debajo, como te digo, de la unión empiezan a aparecer las ramas originales. En el caso de los cítricos, generalmente son eh, plantas más, no sé cómo llamarlo, pero antiguas que tienen espinas y eso. No sé si ahí como que aportó un poquito, pero en el fondo
al observar te das cuenta que quien entrega la vida es esa raíz, porque como te digo, debajo de la unión pueden aparecer estas nuevas ramas, que serían del árbol antiguo, por decirlo así. Hermana, y para hacer los injertos se necesita ser muy experto porque un amigo me contaba que él había hecho muchísimos injertos y apenas uno le había pegado. Mira, la verdad es que esto yo no los hago, em, pero lo que he visto en internet tiene algunas pequeñas técnicas, pero por lo menos acá es muy común que se compren árboles, los árboles se compran injertados, Mm. a menos que tú Lo que yo aprendí, plantes. ¿Mm? lo que yo aprendí de la hermana de Chile, ¿no? Sí. Ya, allá le dicen chupones, ¿no? Aquí le dicen mamones a eso lo que sale. Ah, claro, pero vienen, Sí, entiendo que la palabra tiene como el mismo sentido. Claro, entonces, por sí, ejemplo, sí, yo sí. acá Y por estoy mirando eso, un... Ah, sí, sí, por ya. eso me identifiqué con eso. Claro, entonces yo aquí Sí. justo estoy mirando, salí al patio y veo cómo el árbol que me da fruto, en este caso que me da los kumquat o el quinoto, ya, claro, ahí están sus ramas sobre el pequeño tronco, pero debajo de eso también veo los chupones que es de donde viene la vida inicial. Y eso Mm. se cortan porque también quita fuerza para que crezcan los otros. Y quizás fíjate que es como un ejemplo de humildad un poco de Dios que deja que nosotros crezcamos en Él. Porque si nos vamos a la analogía del arbolito, estos chupones se cortan para darle fuerza a las otras ramas. Pero yo no puedo quitar la raíz porque si no esas ramas se mueren. Sin embargo, corto los chupones para que las ramas florezcan y den fruto. Entonces creo que es una analogía con Dios que en el fondo nosotros dependemos de Él, pero Él nos da la libertad y nos deja elegir y no se pone sobre nosotros para imponernos sus ideas o alguna forma de creencia específica. Mm. Eso. Efectivamente, hermana, es un paralelismo de la planta del olivo que utilizó Cristo justamente, que da un buen mensaje, como usted mismo lo ha dicho, la raíz del olivo es Cristo, ¿no? Por más injertos que se hagan, siempre tiene que estar. La salvia viene de allí, ¿no? Que recorre a la planta, obviamente, que es Cristo, ¿no? La raíz. Qué bonito. Tantas enseñanzas Moni, que... Sí. sí, bueno, de lo que comentaron hermano Vaz es muy cierto. Dios es universal, no solo de judíos. Eso creo que ya lo dijo Pablo en Romanos 3:29, ¿no? Cuando hace la pregunta, ¿acaso Dios es solo Dios de los judíos o es Dios también de los no judíos? Y él dice, ciertamente de los no judíos también es, ¿no? Y sí, es Amén. algo que debemos siempre tener en cuenta porque a veces, bueno, en el caso de los judíos, creían que Dios es como su patrimonio étnico, ¿no? Como Mm. que de ellos, ¿no? Sí, Y no, sí. no es así en realidad, ¿no? Dios es, imagínate, bueno, como dijo la palabra, universal. Eso es muy cierto, ¿no? Y siempre debemos tenerlo presente. Y lo malo es que a veces muchas sectas hacen de Dios su patrimonio de ellos, ¿no? O sea, como que no estás en su grupo, no estás con Dios. No Así estás en su es. iglesia, no estás con Dios. Tal Y no es cual. así, porque Ujú. Dios no es un maniquí o un trofeo o un patrimonio cultural que solamente lo puede entender un Así grupo, es. ¿no? Claro. Amén. Ronald, aquí el texto está hablando, dice gentiles.
¿Qué quería decir gentiles? O sea, Gente que no era de Israel. cualquiera otra que no sea judía. Exacto, Me imagino. exacto. Pero hasta ahora los judíos tienen ese complejo. O sea, los judíos reales de la raza Ujú. judía tienen ese complejo de ser únicos, de ser exclusivos, ¿no? Bueno, eso no ha, Es eso no ha que, cambiado, ¿ah? es que no es solamente, el judaísmo no es solamente una religión, sino es cultura. Así Es es, algo que está así es. impregnado en todas sus esferas de su vida, en todas sus Sí, esferas. Entonces, ¿cómo quitarlo eso? Igual, imagínate nosotros que hemos estado en la denominación, ¿no? Igualmente te metían la denominación para dónde debes estudiar, dónde debes comer, qué debes vestirte, o sea, es cultura, no es solamente religión. Y ya cuando te ponen así de esa manera, pues no vas a tener escapatoria de pensar de esa manera, ¿no? O sea, por ningún lado, ni para comer, ni para andar, ni para vestirte, ni para ver programas, ni para nada, en realidad, ¿no? Entonces, imagínate un judío que lo han criado toda su vida así, ¿no? Y supongo, ¿no? claro. Y fíjate, eso llegó hasta por este lado, digamos, porque yo recuerdo cuando los pastores predicaban, decían eso, ¿para qué mandar a los niños a estudiar en la universidad? De mejor que los niños crezcan así y que mejor lleguen al cielo o sean salvos, porque mejor sean burros, con tal que, no sé, para que no se pierdan. Entonces, es verdad, hermano, se fueron al extremo ya mucho. Y por eso es que yo creo que también, de alguna manera, el mundo, otro grupo de, digamos, con otros pensamientos, los ven a los cristianos ya como algo, ya no los tolera, digamos, pero a todos los echan al mismo saco, ¿me entiendes? Entonces, y a la final, como que ya la Biblia lo ven como algo, un libro antiguo, ya empieza ya a tergiversarse la real enseñanza de Dios, digamos. Así lo percibo al día de hoy. Sí, 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 y lo ven a Dios como un patrimonio, ¿no? Y otra cosa que también debemos recordar es que tampoco quiere decir que Israel, o perdón, Dios haya rechazado o cancelado una relación con Israel y con ningún Así grupo es. en realidad, ¿no? En el sentido de que Dios está para ellos. Si ellos se arrepienten, si ellos cambian su camino, Dios está ahí. No quiere decir que Dios los ha rechazado o los ha votado por completo. Eso de enseñanza también lo dice en el primer versículo del capítulo que hemos tocado hoy, ¿no? Del 11. Dice, ¿ha rechazado Dios a Israel? En ninguna manera, dice, ¿no? Entonces, Dios está ahí. La cosa es si ellos quieren cambiar su vida, si ellos quieren cambiar la dirección, ¿no? Y el rumbo. Y Dios siempre va a estar ahí. Cualquier persona, cualquier secta, cualquier religión que quiera cambiar a Cristo, Dios está ahí. No lo rechaza por completo, ni quiere decir que ya ellos nunca van a ser aceptados por Dios. No. Dios está ahí también para ellos. Sí, también quería mencionar que eh, no es solamente como que los judíos están a un lado, ¿no? Algo similar a lo de Ronald, pero quizás dándole realmente el énfasis a donde debe. Eh, los judíos son la base en donde nosotros entendemos lo que es el pecado, la santidad, la justicia. Y el gentil, al decir que es injertado, es decir, la disciplina que el gentil debía tener en la vida o el ordenamiento que tenía que tener en la vida era en base a los judíos, porque las raíces son los judíos. Por lo tanto, por ejemplo, un gentil que iba a un baño romano y que se sabía que los baños romanos eran literalmente orgías, esa disciplina de vida tenía que aprenderla en santidad y tenía que transformarse en santidad. El gentil no podía seguir como un fornicario yendo a los baños romanos. El gentil debía transformarse. Entonces, eh, acá el cultivo
las raíces, las fundaciones para entrar en una correcta relación con Dios, tenía que ser judía. No podía seguir con los fundamentos romanos el romano. Si tenía una pareja homosexual, no podía seguir con el fundamento romano. Y por lo tanto, la transformación a santidad, ¿no? También por fe, que yo insisto, en un concepto de fe mucho más amplia que simplemente decir yo creo en Dios. Entonces, claro, el injertado era el gentil y que tenía que aprender los fundamentos judíos. No es simplemente que el judaísmo está ahí para, como que tiene que aceptarlo y no cree en Jesús. No, desde el judaísmo hay fundaciones, ¿no? Hay cimientos que el gentil tiene que aprender. Y no es simplemente como decir, no miremos a los judíos como algo que ha pasado de moda, ¿no? El judaísmo tiene mucho que enseñar al mundo en general, y el gentil era el que tenía que aprender del judío y no a la inversa. A veces creo que esto también no se ha entendido muy bien desde el mundo cristiano, por el simple hecho de distanciarnos de que ellos no creen en el Mesías, pero los judíos son las fundaciones, y eso está diciendo Pablo, son las raíces, es el árbol, y nosotros somos los injertados. El fruto que da el gentil es en base al árbol, no es en base a lo que el fruto por sí solo puede dar. Así que eso también quería como decirlo. Vas, pero ¿en qué aspecto? Porque recuerda, nosotros somos de Occidente, o sea, ellos son de Oriente, entonces, ¿qué podríamos copiar de ellos? O sea, bueno, ellos comen sano, ¿no? O sea, Pero, tú no entiendes, por ejemplo, el concepto de pecado, o el concepto de ley, o el concepto de santidad, sino a través de los judíos. O lee, por ejemplo, no sé, lo que dicen los hindúes, que ellos creen en el karma y en el dharma. Eh, ¿Vas a aprender el concepto de santidad de Dios a través de ellos? No, no lo vas a aprender a través de ellos. El concepto de pecado que tienen los judíos no lo vas a aprender desde el mundo egipcio, ni tampoco desde el mundo sumerio. Eh, entonces, el concepto de justicia es más universal, yo diría, de todas las culturas antiguas. Pero hay cosas que los judíos teorizaron mucho mejor, o como yo les digo, lo actualizaron al lenguaje de la época. O sea, ellos también tienen eh, una herencia cultural de más de, no sabemos ni de cuándo empezó, pero ellos recién la teorizaron en el año 1500, cosa que, por ejemplo, los egipcios empezaron a teorizar eh, cosmología, o no tanto teología, pero sí una cosmología fundada en los dioses en el año 3500. Para cuando aparecen los judíos es totalmente moderno, habían pasado muchos años y ellos empiezan a hacer teología, o más que nada a enseñar cómo Dios era en el año 1500. O sea, había pasado un montón de tiempo y ellos empiezan a actualizar muchas cosas. Entonces, a lo que era el año 1500, no al año 3500. Entonces, sí, para mí la Biblia tiene ese peso histórico, ya ni siquiera es religioso ni nada, tiene un peso histórico porque ellos empiezan a enseñar a Dios de una forma actualizada, de una forma más moderna a lo que era la época en ese momento. Ahora, han pasado de ahí 2000 años, entonces igual seguimos pensando en base a lo que son los textos antiguos. Y lo que hace Pablo es traer todo ese mensaje ya actualizado al año cero, de ahí en adelante. Él viene a hacer una reforma, por así decirlo, de todo lo que los judíos dejaron de pensar o dejaron de enseñar o dejaron de hacer, y él les pone fundamentos, ¿no? Un poco más precisos a lo que era el año 1 después de Cristo, o el año 30 y de ahí en adelante. Entonces, pero la raíz evidentemente es judía, no podemos desconocer eso. no, no, sí, yo pienso Claro, que hay Giovanni, conceptos universales, ¿no?
Bueno, y claro, lo que está diciendo él está en Romanos 9, 4 y 5. De hecho, tenemos la Biblia hebrea, que es el Antiguo Testamento, no nos olvidemos, y tenemos el que más escribió el Nuevo Testamento es Pablo, un judío, ¿no? Entonces, es algo que, de hecho, como dice el mismo Pablo en Romanos 9, 4, ¿no? De ellos es la adopción, es la gloria, es los pactos, es la ley, es el privilegio de adorar, un montón de privilegios que Dios le dio, ¿no? Entonces, sí, es algo que yo estoy muy de acuerdo porque eso es lo que presenta Pablo ahí, ¿no? Y además debemos recordar que por ese linaje también vino Jesucristo, ¿no? Entonces, desde el punto de vista étnico, desde el punto de vista del pacto de Dios con los seres humanos, también, pues, es un pueblo preferencial Israel entre todas las naciones. Y como les hablé en la figura en el tema, dice no porque seas mejores que los demás pueblos, porque eras el último, el más pequeño, eso lo dicen Números, ¿no? En el libro de Números, sino porque está dentro de su bondad de Dios hacerlo así, ¿no? Bueno, yo quisiera decir algo, si es posible. ¿Y se me escucha? ¿Se me escucha? Sí, Ok. un poquito borroso. Bueno, primeramente, yo creo que a veces como que nos confundimos un poquito porque a veces hablamos como del judío actual y lo mezclamos en la misma discusión hablando con el judío del primer siglo. El judío del primer siglo y el judío de hoy poco tiene que ver. O sea, hoy la mayoría de los judíos son ateos. Y hay judíos cristianos, y hay judíos que son o sea, el judío hoy lo que se identifica principalmente como una nación, más como una nación que como una religión, aunque tiene una religión como una religión principal, pero no es lo mismo, no tiene, o sea, sería inconcebible en el primer siglo pensar en un judío como lo vemos, como lo que es un judío hoy, no tiene, el texto no se refiere al judío de hoy, por lo tanto. Entonces, por otro lado, Dios no le habló a los judíos. O sea, los judíos no tienen la primacía sobre Dios. Porque aunque nosotros entendemos a Dios a través de los textos judíos, tenemos que entender que en los mismos textos judíos, la primera persona a la que Dios le habla no son judíos. O sea, Enoc no era judío, Adán no era judío, Abraham no era judío, Noé no era judío, sino que el judaísmo llega mucho después. Por lo tanto, nunca el Dios fue exclusivo del judaísmo y nunca lo va a ser. Ahora, en el texto que estamos leyendo, se está refiriendo a personas que directamente están recibiendo un conocimiento sobre Dios a través del Evangelio de Jesucristo, pero de los judíos. O sea, es el judaísmo, es a través del judaísmo que viene esta nueva forma de ver a Dios, que es el cristianismo. Y es entre los grupos judíos de Asia y del Imperio Romano y del Imperio Griego que se está difundiendo el mensaje. ¿Por qué? Porque son de Jerusalén que viene el mensaje. Y cuando ellos llegan, por ejemplo, a una ciudad, ¿dónde van? Van a los judíos. Por lo tanto, es a través de ellos que comienza a difundirse el mensaje, pero están tratando, en este caso Pablo, de aclarar que aunque viene de los judíos, no es un mensaje judío. O sea, entiendo yo que eso es lo que Pablo está queriendo aclarar. Este mensaje sí viene por nosotros que venimos del judaísmo y está siendo expandido por el mundo a través de las minorías judías en las diferentes localidades de ese mundo, pero no es un mensaje, no es el judaísmo, es otra cosa. Y Pablo, por ejemplo, nosotros vemos en la carta a los hebreos, vemos que él comienza a hablar de personas que no son judíos, lo que yo acabo de mencionar. Comienza hablando de Noé, comienza hablando de Abraham, comienza hablando de Adán. Justamente yo creo que en parte también porque ellos no eran judíos y de ellos se habla, o de ellos viene el concepto de Dios base del que ellos están hablando. Y el que comienza Pablo diciendo, Jesús es mayor que los ángeles, Jesús es mayor que Moisés, Jesús es mayor que Noé, Jesús es mayor que Abraham. Es decir, esto es algo superior tanto a esos padres como a aquellos que no se consideran padres que fueron antes también,
como incluso a lo que nosotros también consideramos padres del pueblo de Israel. Este es un mensaje que no es exclusivo de nuestra cultura. Creo que eso es lo que Pablo está tratando de transmitir de una y otra manera. Entonces, eso es. Creo que hasta ahí lo dejo. Gracias, hermano Juan Ramón, por su aporte. Qué interesante. Bueno, pero Romanos, en la versión de Reina Valera, revisión 60, en Romanos 11, le titula, no titula los pueblo de Israel escogido, titula el remanente de Israel. Me imagino, pues, el grupo, ¿no? Que Dios él ha elegido, ¿no? Para el final de los días también. Hermana Eli. Título, sí, eso decía, te preguntaba si ese era el título del texto, yo no lo tengo ahora, porque si el título finalmente es algo que se puso después. Pero no era eso lo que quería decir. Eran dos cosas. Una que tiene que ver con la analogía de los injertos. Estaba pensando, volviendo a eso. Y es que en el mismo tipo de raíz se injertan muchos tipos de árboles diferentes. Lo mismo que les contaba, que tengo 4 o 5 cítricos distintos injertados en el mismo tipo de planta original, pero en cada uno se ha permitido crecer un fruto diferente. Entonces, creo que eso habla de lo que decían un poco, de que Dios es para todos, que no es necesario como una sola línea ya para el conocimiento de Dios, y que también se expresa y se conoce de manera distinta como los distintos frutos que tenemos. Y lo otro es que, claro, quizás desde Israel se estableció un escrito que quedó plasmado en la Biblia, pero antes de eso, yo imagino, desde mi ignorancia, porque no soy profesora de historia o no he estudiado profundamente, pero que en cada civilización ha ido creciendo el tema de entender lo que es bueno, lo que está mal. A veces no le damos nombres, ya quizás, como decía Basti, en los judíos le pusieron el concepto de pecado, pero en el fondo lo bueno y lo malo se ha ido estableciendo en las distintas sociedades. Por ejemplo, cuando Abraham va a Egipto e inventa todo esto con Sara, diciendo que son hermanos, y el faraón casi se la lleva y le hace su esposa, y cuando lo descubre, le dice que casi lo hizo, no sé cuál es la palabra original, pero pecar. Y eso significa que ellos tenían valores que estaban estableciendo como sociedad, independiente de todos los otros errores que pudieran tener en sus creencias. Pero en el fondo, Dios siempre ha estado guiándonos en cuanto a valores y moral desde el espíritu para poder comprender lo que es bueno y lo que es malo, antes de que todo esto quedara escrito y plasmado en la Biblia. Eso. Bueno, Hay yo que sigo entender también pensando. que los ejemplos como estos del árbol es reduccionismo. O sea, cuando nosotros damos un ejemplo con una parábola, estamos haciendo una reducción de la realidad. No es la realidad, sino una reducción que nos va a mostrar una parte de la realidad para un propósito específico. Aquí, en este caso, Pablo le está hablando porque está ese conflicto. Ese conflicto existe. Nosotros vemos los hechos de los apóstoles. Vemos ese conflicto entre los cristianos gentiles y los cristianos judíos, que tiene el epicentro sobre todo en las costumbres judías
que tienen que ver con la alimentación, los días de reposo y ese tipo de cosas, que ya están causando problemas entre los grupos, entre esos grupos cristianos, que unos quieren que los gentiles obedezcan a la ley y otros no entienden que no es necesario. O sea que, pero estos ejemplos, lo que viene, como digo, es un reduccionismo. ¿Qué me refiero con reduccionismo? Que no es una copia fiel de la realidad lo que se está mostrando, sino que es una abstracción de ciertas partes de la realidad por medio de un ejemplo, que es lo que es una parábola. Por lo tanto, no podemos tampoco tomarlo todo literal y cada detalle tomarlo como que es el ejemplo de lo que es la realidad. Estoy de acuerdo contigo, Juan Ramón. De hecho, el reduccionismo no permite explicar todo, pero sí para dar este ejemplo puntual, y por eso lo quería sistematizar o viéndolo desde un sistema más global, con estos otros ejemplos donde creo que Dios está desde antes de los judíos y Él abarca y ordena todo lo que existe. Sí, muy lindo estudiar en esta reunión. Feliz, feliz, feliz. En serio, se lo agradezco a cada uno de corazón. Que el Papito Dios los siga guiándole, de verdad, a todos. Hoy sabe que me gustaría, Molly, no sé si usted conoce a el hermano José Canevaro. Sí, sí, claro que sí. El hermano José está preguntando si nosotros deberíamos, al pie de la letra, imitar todo lo que hacen los judíos, pero Ah, como ya aclaró Juan Ramón, ¿no? O sea, ajá. Tal vez quizás quiere hablar algo más, no sé, digo. es su preocupación del hermano José Canevaro, ¿no? Dice, Ah, ya. pregunto si debemos mantener nuestras raíces cristianas judías, porque algunas religiones sí tratan de copiar eso, ¿no? Ajá, sí. Bueno, yo pienso que Bienvenido, cada hermano uno debe Canevaro, tener yo no lo conocía. yo pienso que cada uno debe tener una decisión bastante personal, porque nosotros no somos judíos, para empezar, no hemos nacido judíos, somos de otro lado del mundo, y, y pienso que hay valores universales, Ujú. que podríamos muy bien imitarlos y tratar de conseguirlos y seguirlos, ¿no? Este, pero también hasta eso es relativo, porque los valores que tal vez en mi cultura de Occidente son positivos, en el Medio Oriente no lo son, y Ajá, viceversa. de hecho, No, en serio. sí, sí. En el Medio Oriente se casan con niñas y en Occidente eso es pedofilia, Ujú. ¿no? En Oriente, la mujer es ciudadana de Siguen segunda esclavizando a las clase, mujeres, claro. No, claro. sí. Y en Occidente eso es un delito contra los derechos de las mujeres. Y así, Sí. ¿no? O sea, Ajá. realmente es un tema bastante controversial. Pero aún sobre eso Mm. pienso que nosotros deberíamos tener la sabiduría del Señor. Dios igual nos ha elegido, como dice Romanos, a gentiles, no solo a judíos, a gentiles. Y y bueno, seguir también no las intuiciones de tu corazón, pero sí los valores universales que existen, que es el valor del amor, en principio, ¿no? Que es la razón por la cual Cristo ha venido a este mundo. El amor. De tal manera Dios Eso amó al es, mundo. Ujú. bueno, ese es, no sé, es mi resumen de Yo Sí. lo le que diría, hemos escuchado en esta mañana. No sé, ¿alguien quiere yo decir le un respondería resumen? que hay que entender que gran parte de lo que es la ley de los judíos es una ley nacional. O sea, Exacto. así como en tu país hay leyes y en otro país hay leyes nacionales, gran parte de lo que se consideran leyes sagradas, porque recordemos que el judaísmo antiguo era una teocracia. Entonces, por ejemplo, miremos en Irán hoy, de que las personas que están siendo, que se está diciendo que se van a ser ejecutadas, ¿de qué son acusadas? Son acusadas de declararle la guerra a Dios. No están acusados de manifestarse o de oponerse al gobierno, sino de declararle la guerra a Dios. ¿Por qué? Porque es una teocracia. Entonces, el judaísmo antiguo era una teocracia. Por lo tanto, todo lo que estaba en la ley tenía que ver con Dios. Si había que hacer cualquier ley que había que hacer, tenía que ser algo que tenía que ver con Dios.
así como es lo normal en una teocracia. Por lo tanto, debemos entender ese contexto. Estamos hablando de un reino teocrático. Y si nosotros decidimos que vamos a seguir esas leyes, que ninguno de ellos obviamente cumplía, como nos enseña el mismo Pablo, que ninguno de ellos la cumplía realmente, ni la pueden cumplir, tenemos que tomar en cuenta eso. Si nos vamos al judaísmo actual, veremos que el judaísmo actual no es una teocracia. O sea, el pueblo judío hoy no es una teocracia. De hecho, en lo que mencionaba Noemí, dentro de Israel no se puede dar eso de que tú te cases con una niña. Eso se puede dar en algunos pueblos que todavía siguen con esa tradición un poquito más antigua, como lo había también en nuestro pueblo. En el mundo occidental, en la antigüedad, se daban esas cosas. En el mundo occidental, en la antigüedad, era muy teocrático. Y la ley del Estado era la ley de Dios también, en nuestros pueblos también, de donde viene nuestra cultura, en la Roma cristiana. También era así. Incluso en muchos de nuestros mismos países, que son un poquito más actuales, porque somos América, ¿verdad? También se daban esas cosas. Ahora bien, yo creo que el mensaje de Jesucristo es un mensaje universal. Y ese mensaje es adaptativo a cualquier cultura. Esos mandamientos que Jesús nos dio, porque son mandamientos, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Esos ejemplos que Jesús nos dice, te hace preguntas diciéndote, ¿para ti qué sería lo bueno? Por ejemplo, en la parábola del buen samaritano. El samaritano no es judío, ¿cierto? Entonces, ¿para ti qué sería lo bueno en este caso? ¿Qué sería lo bueno dentro de este contexto de choque cultural? Bueno, lo bueno sería que tú hicieras el bien a tu prójimo. Esa es la ley de Jesús, no tiene que ver con cuál es tu cultura. La ley de Jesús es aplicable a cualquier cultura y en cualquier época, de hecho, es aplicable. Hacerle el bien a los demás. ¿Qué es el bien a los demás? Amén. Bueno, eso depende de cada cultura. Sí. Moni, te transformaste, querida. Como que tomó Aquí otro. estoy. ¿Alguien más quiere aportar? Bueno, yo quiero hacer mi última intervención y de aquí me callo. Con respecto a lo que dijo la Eli, que, a ver, nosotros como seres humanos, como lo expliqué la semana pasada, hemos heredado muchos conocimientos de muchas culturas, desde la griega, la judía, la romana. Somos herencia cultural y intelectual de cómo nosotros hemos percibido la vida, la humanidad desde el origen. Por ejemplo, si las culturas antiguas no nos hubieran dicho de que Dios creó al ser humano, nosotros ¿qué creeríamos? Algo que nosotros vamos a inventar de nuestra cabeza. Pero no, creemos eso porque somos una herencia cultural. A nosotros nos llegó ese conocimiento y nosotros hemos creído en eso por fe. No porque yo hice una tesis, comprobé de que Dios existía y se me ocurrió y la validé y ya está, ahí está científicamente hablando el estudio de Dios. No, somos herencia cultural. De los judíos heredamos cosas, de los griegos heredamos cosas, de los romanos heredamos cosas. Entonces, en general, somos herencia cultural. Ahora, ¿qué cosas hemos heredado y qué cosas les da significado a nuestra vida desde esa herencia cultural? Porque hay muchas cosas. Eh, Pensar en lo que es el pecado es lo mismo que pensar en cómo yo desordeno el sistema divino que Dios formó. Eh, entonces, si Dios formó un sistema divino en donde hay leyes universales, pero ya no solo no moral, sino naturales, como que el sol aparezca y el sol eh, eh, haya día y noche, que los árboles nazcan, se desarrollen y crezcan. Bueno, si yo voy en contra de esas leyes universales, yo estoy haciendo el caos, un desorden en la propia naturaleza y eso mismo en la naturaleza del hombre también se puede reflejar. Todos estos conocimientos que Dios ha permitido que existan, de algún u otro modo nos han llevado a un ordenamiento social, intelectual, espiritual y
va en nosotros lo que vamos, yo lo llamo como esponjitas, vamos absorbiendo de cada uno de ellos hasta convertirnos, literalmente lo que la psicología está diciendo ahora, en nuestra mejor versión. En el judaísmo, esa mejor versión es llegar al shalom, a la versión más completa que Dios puede formar en ti. Y todo eso es lo que nosotros vamos aprendiendo culturalmente, porque no podemos, a ver, desde la imaginación nosotros podemos educarnos, ojo, pero el humanismo es el que ofrece eso, la evolución es la que ofrece eso. Según yo, ¿ya? Según yo, eso no es suficiente. El ser humano tiene que tener esta herencia desde pensamientos anteriores. Todas las culturas antiguas dijeron que fueron educados por los dioses o por personas muy divinas, y esas personas muy divinas aprendieron de los dioses. Por lo tanto, esa herencia cultural que toda la humanidad, desde el punto cero que apareció el primer ser humano, hemos recibido y nos ha llegado a nosotros después de quizás cuántos años, toda esta teoría. Pero eso finalmente a nosotros nos lleva a un bien mayor, a un bien ulterior, que sería cómo nosotros vamos convirtiéndonos en personas totalmente completas, guiadas por Dios, santificadas por Dios, justificadas por Dios, y finalmente eso es lo que nosotros hacemos aquí como grupo, ¿no? Cómo nosotros hemos aprendido de todo esto y finalmente nos lleva a un buen fin en la vida. Nadie quiere parar en la cárcel, nadie quiere matar, o sea, nadie quiere terminar siendo, no sé, en un femicidio en el caso de los hombres, o en un homicidio. Nadie quiere terminar así, ¿no? Entonces, sí, somos herencia cultural de muchas cosas. Ahora que nosotros quizás no las tengamos tan frescas, es así, pero finalmente la Biblia y todo lo que vamos estudiando va sumando a toda esa herencia cultural y nos vamos convirtiendo en personas, finalmente guiadas por Dios. Hay mucho pan por rebanar en este tema, ¿no? Se amplía bastante. Muy bien, ya estamos a puertas de terminar. Eh, Tenemos 1 hora y media, ¿no? Para estos temas, según la reunión que hemos tenido, ¿no? Así que ya debemos Sí. terminar. Pero vamos a terminar con primeramente agradecerles, hermanos, uno a uno, aquí a Ronda, a la hermana Florencia, al hermano Bernardo, a Nancy, a Juan Ramón, a la hermana Eli, al hermano José Canevaro también, que está en el norte de Perú. Él es la vallecano también. Y al Vaz también, por sus tiempos, por estar aquí, por sus aportes. Mire cuán importante es ustedes estén aquí, podemos conversar, podemos analizar la palabra del Señor, podemos alimentar nuestro espíritu, ¿no? No solamente estar tal vez am, afanados por cosas materiales en la semana, sino también podemos meditar en la palabra. Esas cosas nos ayudan, hermanos, nos ayudan a centrarnos más también en la vida, a estar por el buen camino, como quien dice, ¿no? No hay que dejar este buen hábito. Y gracias por estar aquí ustedes. Hermano Moni, José, sí, hermana, dígame. no sé si al nuestro querido hermano Ronald le gustaría, cuando él pueda, ¿no? Conectarse en los estudios que nosotros realizamos sábado a sábado, en la cual cada uno tiene de repente sus acotaciones, sus puntos de vista, y así vamos armando. Aquí no tenemos una estructura, no hay una liturgia como normal de la iglesia, una orden que esto se dice, esto no se dice. No hay eso así como: "Oh, está prohibido". No, acá somos libremente nos expresamos y así vamos aprendiendo de todo, un poco de todo, y vamos formándonos y hasta tener un espíritu más libre, ya no de miedo. Hoy sí pienso así, si digo esto, el temor, el miedo en la cual yo fui formada, una vez más les digo, yo fui formada así y y eso me llevó a tener baja autoestima. Y eso no es saludable para uno. Uno siempre tiene que sentirse que somos únicos, tenemos esa dignidad, valía del ser humano desde que nacemos, desde que nos concibieron como en nuestras madres. Entonces,
esas cosas lamentablemente en las denominaciones de alguna manera hasta cierta parte son anuladas. Lo digo así sinceramente. Entonces aquí es eso no hay aquí, no hay una estructura, nada de eso. Yo le digo amablemente a nuestro hermano Ronald invitarle en las próximas reuniones, próximos sábados a conectarse o podemos incorporar al grupo de pequeños rebaños en la cual nosotros también compartimos la semana algunos mensajes, videos, comentarios o también ayudas que necesita alguien, también participamos en eso. Y así es, así funciona, precioso hermano Ronald. Cordialmente y Gracias, amablemente invitado. gracias por la invitación. Ronald, ya tienes la invitación de la dueña del grupo, la líder. No, Por no, favor, no te equivoques. No eres te muy amado, equivoques. Tengo precioso hermano. De verdad, eres muy amado. invitación VIP. VIP, por favor, para el Ah, grupo de ok. VIP. Sí, sí, claro. Bueno, Ok. nosotros prácticamente somos como un grupo pequeño, o sea, Eso. somos el origen realmente de cómo antes la iglesia primitiva se reunía. Ellos no tenían pues edificios, ¿no? Gracias a Dios que ya con la tecnología podemos conectarnos con gente de Sí. diferentes países y podemos ampliar también nuestra visión del mundo, ¿no? Ya no solamente cómo en Perú era o cómo en Chile se hace, no, no, ya Ajá, miramos ajá. diferente. Si acá hubiera un judío sería una gran bendición también. Podríamos Ujú, saber cómo así es. viven estos Su judíos y cultura. claro, Ujú, pero lastimosamente el idioma no nos ayudaría mucho, ¿no? así es. Pero yo pienso que de aquí un añito ya eso también va a tener solución, porque vamos a poder comunicarnos hasta con gente que no habla nuestro idioma y de forma La tecnología. directa. Sí, claro, Ajá. obviamente, pero directamente, ¿no? Sin traducciones. Muy bien. Juan Así Ramón, es. ¿tienes algo que decir? Creo que no. Algo sobre. No, es que como tienen levantada su manita, Así hermano, tiene la Ah, manito. no, yo la levanté la primera vez que hablé, fue. y dije, "Ya, hermano tiene debe tener la mano cansada". Muy bien. Entonces vamos a terminar, hermanos. Muchos cariños desde Perú. Les queremos mucho. Somos hermanos, así ustedes sean de otras naciones, igual. Cuando Cristo venga ya no va a haber países ni nada. Todos vamos a ser hijos del mismo Dios, del mismo Padre. Y, y bien, voy a pedirle a la hermana, hermano Ferreira, ¿usted podrá terminar con una oración de agradecimiento, por favor? Usted está allí, hermano Bernardo. Toc, toc. Sí, ya les colaboro. Lo que pasa es que me cogió desayunando, pero ya lo hago. Oremos. Querido Padre, muchas gracias, Señor, por las bendiciones, por el cuidado y la protección que nos das a cada uno, por el entendimiento y, Señor, por entender que tienes gracia, perdón, misericordia, reconciliación para cada uno de nosotros. Y eso nos da confianza en la gracia y en la salvación que tienes para cada uno de nosotros. Así es. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones, por el cuidado y la protección que nos das. Y te lo agradecemos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Amén, 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 amén. No olvidemos que no es por nuestras obras, sino es por su gracia. Porque no Amén. merecemos nada nosotros como raza humana realmente. Saludos Buen, desde pro- Bogotá, Colombia. buen provecho para los que están desayunando en Hermano Perú y en José, Gracias. un Colombia. abrazo. Que llegue desde hasta su lugar, hermano querido. Saludos a mis hermanos judíos de adopción. La otra semana le toca como anfitrionaje a quién, hermanita Florencia. A ver, veamos, calendario. Creo que me toca, a ver, cri, 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 Hermana, cri, usted cri, va a cri. traer a un judío a darnos un sermón. Parece. Hermana, sería interesante, un bilingüe, ¿ah? En Ah, serio. preciosa. Preciosa, preciosa, preciosa. Hay muchos En el judíos ta- que hablan español, hay muchos Le, que hablan español. ajá, le tocaría a nuestro querido hermano Bernardo, fíjese. Sí, Así que tranquila, ya estamos preparando para dentro de 8 días. eso, El mi querido hermano invitado. precioso.
Hermano Bernardo, usted tiene voz de locutor de radio, ¿ah? ¿De De la verdad? sí, hermanito, de la sección romántica, sobre todo. ¿Verdad? Tiene una vocecita así, bien dulce y modulada. Pues es como el acento de los colombianos, ¿no? Más o menos eso es lo que he escuchado. Tal vez, ¿no? Sí. Pero gracias por la, ¿qué? ¿Cómo se llama eso? Por el Bueno, por piropo. el halago, Por el piropo, decimos en Colombia. Ujú. por el piropo, sí. Son sinónimos. Sí. Hermano Canevaro, ¿qué está comiendo? Qué algo rico. Unas yuquitas Su sancochadas desayuno con huevito querido, hermano precioso. con pollo. Ay, qué rico, hermano querido José. Esas Lindo, yuquitas, saludos. esas yuquitas También nuestro hermano, sancochadas y luego fritas son ajá, deliciosísimas. Moni, Sí. para la Sí, próxima, o que si desean incorporar en pequeño rebaño, igual